Refiriéndome a la dimensión psicológica de la serie 2, voy a comenzar con el módulo 4. Voy a hacer una breve descripción del módulo 4, que habla sobre la recuperación. Y lo primero que se aclara es que el problema del consumo de sustancias es un problema que es multidimensional, que requiere un abordaje que vaya mucho más allá de lo psicológico o de la personalidad. De hecho, el abordaje es biopsicosocial, ¿verdad? Hay que conocer tanto todos los elementos físicos que estuvimos viendo en el módulo anterior, se refería a lo biológico, los elementos psicológicos y todos los elementos sociales, ¿verdad? Sociales, el contexto, la economía de la persona, cuáles son los recursos con los que cuenta, cuáles son las relaciones que conserva. En la parte psicológica, todas las creencias, cuál es la motivación que tiene para iniciar un proceso de cambio, cómo está la situación espiritual de esa persona, que tiene que ver con esa capacidad de lograr ese equilibrio entre la relación que yo tengo con los demás, conmigo mismo y con Dios. Y también el análisis funcional, ¿verdad? ¿Por qué está esa persona utilizando las sustancias? Toda esta información se obtiene a través de un proceso de evaluación. No necesariamente las personas que llegan a primeriar tienen que hacer la evaluación, ¿verdad? Lo importante es que conozcan que dentro de los diferentes ligámenes que hay, dentro de las diferentes redes del proceso continuo, para lograr la recuperación, hay una parte donde existe una evaluación y donde habrían profesionales encargados de eso. Entonces lo importante es aquí yo ubicarme dentro del continuo del cambio para abordar esta problemática. ¿Cuál es la parte que yo estoy cumpliendo? Si yo estoy cumpliendo simplemente una movilización de esa persona hacia otro tipo de servicios que le puedan servir para continuar con su recuperación. Y la recuperación, ¿verdad? A nivel conceptual, se define como un proceso de cambio individual en donde las personas mejoran su salud y su bienestar. Entonces recuerdan que habíamos hablado del tema de la funcionalidad, y la funcionalidad tiene que ver con varias áreas, ¿verdad? El área laboral, con el área de las relaciones, con el área espiritual. Entonces, cuando las personas empiezan a lograr una recuperación, logran tener un mayor, logran vivir una vida con mayor significado. Ese crecimiento continuo requiere tanto de una conexión con la comunidad como una reflexión interior para poder conocer cuáles son las verdaderas causas que me han llevado a este uso continuo, tanto dentro de la información de por qué se convirtió en una enfermedad, como aquellas que tienen que ver con mi historia, con mis traumas y con mis habilidades sociales para poder desenvolverme de una manera más equilibrada. Entendemos, ¿verdad? Así como el abordaje es multidimensional, estamos entendiendo que hay múltiples dimensiones dentro de la problemática de la adicción. Está la dimensión social, la dimensión ocupacional, espiritual, la dimensión física, intelectual, emocional, ambiental y financiera. Todas esas dimensiones requieren de una evaluación y requieren de un proceso de mejora continuo para lograr la recuperación. Cuando nos referimos a gestión de la recuperación, hay una serie de elementos que pueden ayudar a que la persona ingrese en un proceso de recuperación o inicie o tome decisiones sobre un proceso de recuperación. Y ahí estaremos viendo algunos conceptos como el empoderamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con esa capacidad de la persona de utilizar sus propias fortalezas para iniciar un proceso de cambio. La evaluación, ¿verdad? Una evaluación bien hecha, donde podamos conocer cuál es la naturaleza y la gravedad del uso de sustancias psicoactivas, cuáles son las fortalezas, cuál es la motivación que la persona tiene, en qué etapa motivacional está, que eso lo vamos a ver más adelante, y cuál es la funcionalidad que las sustancias tienen dentro de su problemática actual, ¿verdad? Para qué las usan, en qué momento las usan,
con qué frecuencia, etc. Luego, estableceríamos dentro de la gestión de la recuperación otro paso importante que es el vínculo comunitario. Eso es esencial, ¿verdad? Es parte de la recuperación el poder crear redes con las cuales estas personas tengan apoyos que vayan mucho más allá de lo institucional y también el hecho de ir desarrollando ese tipo de redes y apoyos dentro de la misma comunidad. La educación, servicios de apoyo, tratamientos que estén basados en la evidencia, tratamientos que ya se sepa a nivel científico que funcionan y que son abordajes que logran cambios en las personas que tienen consumo de sustancias. Y también lo que se conoce como defensa de la recuperación, que básicamente es abogar, ¿verdad? O defender a nivel político y a nivel social los espacios para que esas personas tengan acceso a un sistema de salud que les ayude a mejorar su calidad de vida. A continuación, veríamos el tema de capital de recuperación. Ese es un tema para mí esencial y que es una ruptura en la concepción de la adicción desde un enfoque solamente como el problema. Este concepto se concentra en las fortalezas del individuo. Entonces, cuando hablamos de fortalezas es hacer una evaluación de qué es lo que el individuo tiene, no lo que no tiene, sino lo que tiene. Entonces, qué tipo de educación tiene, si aún tiene recurso familiar, si aún tiene trabajo, si aún cuenta con capacidad para poder él mismo logrando procesos de cambio, si es una persona que ha logrado terminar ciertos procesos de estudio o que tiene algún tipo de capacitación. Cuando ellos, digamos, se les da un enfoque en fortalezas, es algo muy importante porque cambia la autopercepción que ellos tienen. Muchas veces ellos vienen con una autoestima muy deteriorada, principalmente por todo el señalamiento social, y cuando a ellos se les hace ver lo que sí tienen, ¿verdad? Lo que todavía conservan, y cómo esas fortalezas, si se potencian, pueden ayudarles en un proceso de cambio, entonces eso tiene un impacto directo en la manera en que ellos se conciben. Cuando hablamos de los recursos con que cuenta la persona es como hablar, bueno, dentro del banco de recursos, ¿verdad? De humanos que usted tiene, qué es lo que a usted todavía le sirve para poder iniciar un proceso de recuperación. No, sabemos que no es lo mismo un chico que todavía está en estudio o un chico que ya está fuera del sistema escolar. No es lo mismo una persona que todavía conserva su trabajo y tiene problemas de consumo fines de semana fuertes, ¿verdad? O alguien que ya no tiene trabajo, igual con el tema familiar. Entonces, cuando hablamos de capital de recuperación es poder hacer un estudio de lo que la persona tiene a nivel familiar y social, qué relaciones, qué otros apoyos tiene, si hay la misma confraternidad o grupos de apoyo, si cuenta con eso, si hay acceso, ¿verdad? Si tiene actividades recreativas, si practica algún deporte. A nivel humano, ¿verdad? Cuando hablamos de capital de recuperación humana, estamos hablando de su autoestima, su autopercepción, su autoeficacia, cuál es el propósito que tiene en la vida. Recordemos que no podemos pensar que las personas que consumen sustancias todas son afectadas de la misma manera. Hay que hacer una evaluación bien específica sobre cuáles son los recursos que cada persona tiene. Igual a nivel comunitario, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel comunitario es, bueno, si hemos trabajado o cuenta, digamos, con una comunidad que ya no esté tan estigmatizada con respecto a la problemática del uso, cuál es la red continua, ¿verdad? Si existe una serie de eslabones donde esa persona pueda buscar ayuda dentro de la comunidad y también, digamos, prácticas que estén relacionadas con la cosmovisión. ¿Eso qué significa? Que a nivel cultural a veces necesitamos enfoques que sean empáticos con las características culturales de donde viene la persona. Algunos grupos, ¿verdad? Indígenas o grupos
étnicos tienen cierta cosmovisión o cierta forma de entender la vida que debe ser tomada en cuenta cuando estamos brindando un tratamiento. Y también el capital de recuperación físico, que se refiere a la salud, la ropa, los alimentos y toda la infraestructura, ¿verdad? Si tiene vivienda o no. Entonces eso nos da una idea como bien general de qué es lo que la persona cuenta para poder potenciar y empoderar a esa persona en procesos de cambio. Esto nos lleva, por último, al tema de los 8 dominios de capital de recuperación, que son la salud física y mental, los apoyos familiares y sociales, apoyos basados en pares, ¿verdad? Personas que también han logrado procesos de cambio, empleo y resolución de problemas legales. Eso es muy importante, tomar en cuenta que los problemas legales deben de ser abordados, ¿verdad? No solamente el empleo, sino también todo ese historial que debe ser resuelto para un mayor bienestar y tranquilidad de esa persona. Y tener con las ayudas, ¿verdad? Las ayudas profesionales para eso. Después estamos con las destrezas vocacionales y de educación, con la integración comunitaria y cultural. Y también cuál es la capacidad, una dimensión que es muy importante es cuál es la capacidad que esa persona tiene de redescubrir el significado y el propósito de vida, ¿verdad? Poder plantearse una nueva forma de ver cuál es su rol dentro de esa sociedad y cuál es su relación con los demás, consigo mismo y con Dios tal y como la persona lo consiga.